Sí, señores, estamos aquí de regreso en Lo que pasó. Vamos ahora a continuar con segmentos de entrevista. Este programa hoy está muy bendecido porque vamos a tener otra entrevista más y ahora con un economista que es Samuel Bonilla, quien es miembro del Partido Opción Democrática, un joven, bueno, muy preparado porque está también en el área es politólogo y además economista, o sea, dos áreas que son fundamentales en República Dominicana, sobre todo, donde tenemos que hablar tanto de los temas políticos, de la situación económica, o sea que está muy bien en este momento tenerlo a él para poder abordar todos esos temas, como reforma, ¿verdad?, constitucional, reformas que se están haciendo a nivel país y también en la economía del hogar, señores, el impacto que tiene todo este gasto escolar para la población. Bienvenido. Gracias por recibirme. Un placer y gracias por lo de joven. Ah, bueno, yo lo veo jovencito. Samuel, usted y yo pertenecemos al mismo partido, porque Opción Democrática es mi partido. Yo apoyo todos esos grupos de mi amada Minú, la hija de Minerva. Así es. O sea, y vamos a ver si un día también la traemos. Y mira, cuando ella hablaba de la capacidad, una de las cosas que ustedes han aportado es un grupo de personas capacitadas. La Opción Democrática, realmente yo me quito el saludo. Yo sabía que Minú y ese grupo no podía ser de otra forma. Ese grupo de técnicos que tiene Opción Democrática y todos los demás partidos. Los partidos, lo que se llama emergente o partidos pequeños, que no hay ningún partido pequeño, no todos viven pegados a la teta del Estado. Bueno, yo creo que la democracia ha perdido un poco su norte. Yo creo que ahora la democracia tiene más que ver con dinero que con la gente. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en este proceso electoral, en este primer proceso, porque es la primera vez que la imagen de Opción Democrática aparece en la boleta, fue conectar con la gente, hablar con la gente, porque la democracia tiene que ver con eso, con los vínculos, con entender las necesidades que tiene la gente, con escuchar a la gente para poder entonces, ya estando en las posiciones de poder representarlos dignamente. Sí, hicieron un gran papel en el proceso político, ahí fue que yo me di cuenta, no, todo está perdido. Bueno, pasamos de la posición 29 a la 12, así que dimos un salto importante. Estos son de la generación Marilady, la generación que ama este país, la generación que no todo estaba perdido. Así que para adelante Opción Democrática, pero, ay, Dios mío, usted que es de mi partido. ¿Y qué vamos a hacer con estos útiles escolares tan caros? Mira, yo la verdad es que cuando pienso en el sistema educativo a mí me preocupa, porque lo que yo veo en el fondo es una falta de planificación. O sea, en el transcurso de las últimas 2 semanas yo he escuchado números tan distintos sobre cuántos niños faltan en la escuela. Ahora de repente el gobierno quiere darle $500 a las familias que no encontraron cupo para que puedan ir a los centros privados. Pero para mí hay muchos supuestos errados detrás de esas medidas. Lo primero es que tú no puedes pretender que un centro privado que está haciendo su planificación va a recibir a un alumno a esta altura del juego. O sea, ya todos los centros deben estar preparados para iniciar el año escolar. Entonces, darle dinero... Como una decisión tardía. Para que con el dinero pretendan que van a encontrar un cupo, eso no pasa. Pero además, cuando tú piensas lo que son $500, ¿qué son $500? El dólar está al 60, esos son 30,000 pesos. ¿Qué colegiatura cuenta 30,000 pesos? Esa es la calidad de la educación que quieren para nuestros niños. Entonces, a mí me preocupa la forma medalaganaria en la que se toman decisiones del sistema educativo. Y aparte, yo no he oído una familia que me diga, por ejemplo, mira, yo estaba buscando cupo en esa escuela y me dieron los $500. O sea, ¿a quiénes? ¿Quiénes son esos beneficiarios? Bueno, y entonces hay que ver quiénes son los beneficiarios, porque aquí parecería que las decisiones que se toman en educación son la repartición de dinero. En adición al bono de los $500 también está el bono 1000. Y eso lo que se presta es para un vínculo clientelar. Precisamente esta administración de gobierno durante 16 años criticaba a administraciones del Partido de la Liberación Dominicana que se sostenían sobre la base de un modelo económico sustentado en políticas sociales. Y si algo ha hecho esta administración de gobierno es crecer la cantidad de ayudas sociales. Entonces el discurso de estamos en bonanza se contradice cuando aumentan las ayudas sociales, porque si un país necesita de ayudas sociales, si un país necesita de remesas, lo que quiere decir es que el país de hecho está en crisis, que hay pobreza, que las familias no se sostienen. Y a propósito del invitado que tenían antes, cuando tú ves el precio de la canasta básica, cuando tú ves los alimentos, ahí se ve la inflación, que nunca se redujo. Es casi el doble, la canasta está casi al doble de lo que es el sueldo mínimo que tiene
por ejemplo, un trabajador en estos días. Entonces, es malabares que se está haciendo también con tener que comprar los útiles escolares, la gente que tiene que acudir a colegios por sí mismo porque el Estado no le garantiza el tener un espacio. O sea, yo no sé cómo se está haciendo la clase más desposeída de este país porque la verdad que no da. Y precisamente ese fue uno de los problemas que mi partido trató de atacar de cara a la campaña del 2024. Nuestro entonces diputado José Horacio Rodríguez, una de las medidas que él siempre proponía desde el Congreso era indexar el salario exento de impuestos sobre la renta para que solamente las personas que tenían un salario equivalente al de la canasta básica familiar empezaran a pagar impuestos. Porque como tú le dices a una persona que no tiene para pagar la canasta básica, que no tiene para proveerle a su familia, que le pague impuestos al Estado? O sea, le estamos quitando dinero a la gente que no tienen. Y cuando pienso en la reforma fiscal que se avecina, también me preocupa que quieran eliminar las exenciones que tienen que ver con los productos que hoy no pagan impuestos. ¿Y cuál es la posición del partido? Y cuando hagan eso, lo que van a hacer es lacerar a las clases trabajadoras. Este es un país muy vulnerable. O sea, la supuesta clase media, el país de clase media no existe. La clase media aquí no aguanta un golpe a su economía familiar. ¿Y cuál es la posición del partido con esto de esa reforma en términos fiscales? Tanto la reforma fiscal como la constitucional. Yo quisiera que nos dediquemos a hablar de la reforma fiscal. Yo quisiera que nos dediquemos a hablar de la reforma educativa. Quisiera que nos dediquemos a hablar a la reforma del sistema de seguridad social. Este es un país donde la gente no tiene pensiones. Y de repente lo que nos vemos hablando es de una reforma constitucional que parecería estar centrada en los deseos de reelección del presidente o en una discusión electoral recién acabadas unas elecciones. Fíjense lo contradictorio. Aquí queremos dejar de hablar de elecciones, pero de hecho, de lo único que estamos hablando es de elecciones, cuando las discusiones en el seno de las familias dominicanas no tienen que ver con elecciones. Entonces, veamos los elementos de esa reforma constitucional, porque yo no quiero que simplemente porque Samuel dice que la reforma constitucional no procede, la gente diga que es mala. No, vamos a ver los elementos. Vamos a reducir el Congreso. Y tú dirás, ok, tenemos un Congreso, digamos, poco eficaz, es difícil gestionar una conversación con 190 legisladores, vamos a reducir el número, fantástico. Pero si tú tienes una mala calidad y tú simplemente reduces el número de diputados, tú no estás atacando el problema de raíz, que es la baja calidad de la representación. Acompañando esa propuesta de reducción del número de legisladores, una de las cosas que hacen es que aumentan el número de diputados nacionales. ¿Qué es un diputado nacional? En el Congreso tenemos 3 tipos de diputados. El diputado territorial, por el que votamos todos los dominicanos, los diputados de ultramar, por el que votan los integrantes de la diáspora, y los diputados nacionales, que son diputados que designan los partidos y que se logran por acumulación de votos. Es decir, que nosotros no votamos, no marcamos la cara de un diputado nacional. Entonces, el diputado nacional es un diputado que lo decide en la cúpula de los partidos. Ellos aumentaron el número de los diputados nacionales, lo que quiere decir que ahora el ciudadano tiene menos fuerza. O sea, le están quitando la condición de elector al ciudadano. Entonces, díganme a mí, ¿qué tiene que ver eso con el fortalecimiento de la democracia? Sí, porque entonces van a elegir las cúpulas más cantidad de diputados, entonces no es el que el pueblo realmente ha querido que esté para decidir, sino que decidirán los de las cúpulas. Fíjate que la gente hasta decía, óyeme, es que ese método de conteo de votos no nos conviene. O sea, porque le da fuerza a la boleta, le da fuerza a los partidos, le da fuerza a las cúpulas, no al ciudadano. Y la medida que están tomando le quita más fuerza todavía al ciudadano. Entonces, si tú quieres corregir la baja calidad del Congreso, aquí hay que tocar los temas espinosos. ¿Y cuáles son esos temas? El financiamiento de las campañas políticas. Pero para tú corregir el tema del financiamiento de las campañas políticas, hay que reformar la ley de régimen electoral. Hay que trabajar las fortalezas de la Junta Central Electoral para trabajar la calidad del proceso electoral, porque el que trabajó ese día en las mesas sabe que eso es un desorden y que a la Junta le falta capacidad. Hay que trabajar el sistema de conteo de votos. O sea, aquí hay que tratar de instalar el voto electrónico. Pero esos temas están en la ley de régimen electoral. Y ya esta mayoría legislativa, ya este gobierno y su mayoría legislativa tuvieron la oportunidad de reformar esa ley, porque esa ley es nuevecita, se quedó casi igualita. Es una ley del 2023. Entonces, ¿qué razones tenemos nosotros para creer que ahora de repente cambiaron de parecer? ¿O es que estamos frente a un gobierno que un día dice una cosa y el otro día piensa otra? Entonces, esa reforma constitucional es muy lesiva. Ese es un tema. El otro elemento de esa reforma constitucional que propone el gobierno es la unificación de las elecciones. Cuando uno decide algo así, uno tiene que estar muy claro, muy consciente del contexto, el momento en el que se decide algo así. En un momento donde el poder está tan concentrado, porque de hecho este gobierno, este es un sistema presidencialista, pero es un gobierno que tiene
más del 75% de la Cámara de Diputados, no podemos unificar las elecciones, porque de hecho lo que estamos es dándole arrastre al sistema. O sea, en buen dominicano, eso lo que quieren hacer es recoger en FONI 1, de un solo golpe, arropar el poder. Sí, uno lo ve desde fuera como reducción de gasto, de una logística. Pero la reducción de gasto tiene que ver eso con la calidad del proceso. Es más, si las cosas funcionaran, si el Estado funcionara, nadie dijera, el Estado es grande, el Estado es pequeño. Si el Estado es grande, pero funciona, nadie se preocupara por el tamaño. La gente lo que quiere, ¿qué es lo que quiere la gente? Bienes y servicios públicos de calidad. Entonces, no, que eso va a mejorar la calidad de la información que le llega al ciudadano. Mentira. Si tú le agregas 2 niveles a la elección, incluyendo un nivel que tiene una vuelta preferencial, tú estás aumentando la cantidad de información en un país donde la información no se regula. Eso abruma al ciudadano, pero además, las elecciones municipales, lamentablemente, no gozan de la preponderancia que tienen las elecciones presidenciales y congresuales. La gente entiende los gobiernos municipales como inferiores, como de segundo nivel, cuando precisamente aquí lo que hay que hacer es darle importancia a la ciudad. Porque al final, cuando tú tienes un problema, y esto es una posición mía, es una posición de Opción Democrática, pero también es la posición del Foro de Municipalistas. Cuando tú tienes un problema en una casa, a la primera persona que tú acudes es al gobierno local, no al gobierno central. Entonces nosotros deberíamos estar dedicados a pensar mejor quiénes van a ser las autoridades de nuestra ciudad. Dicho eso, es importante decir que una de las grandes ausencias del discurso de Luis Abinader fue la falta de un plan para ver cómo nosotros vamos a afrontar las vulnerabilidades que supone el cambio climático. O sea, viene otro noviembre. Este año comenzó a llover en abril. ¿Qué va a hacer la República Dominicana? ¿Qué va a hacer la ciudad de Santo Domingo cuando empiece a llover? Entonces a mí me parece injusto que el presidente se despache un discurso donde el centro del discurso es la reforma constitucional, pero toda la gente que vive en la ladera de los ríos o que vive en barrios hacinados, nosotros aprendimos que el cambio climático no solo afecta a la gente más vulnerable, nos afecta a todos, porque las avenidas principales de la ciudad de Santo Domingo ya se inundan. Lo que pasa es que los medios de opinión obviamente le prestan más atención a las avenidas principales, pero cuando tú vives en un barrio de la periferia, incluso aquí en el distrito, porque yo soy de la circunscripción 2, yo fui candidato en la circunscripción 2, que es una circunscripción muy variopinta, donde hay muchos barrios pobres, esa gente no reciben atención. Y yo creo que lo que vale en un país es su gente. O sea, cuando se habla de desarrollo, cuando hablamos de economía, quienes producen son la gente. Cuando se habla de trabajo, quienes trabajan son la gente. Entonces, donde hayan dominicanos, ahí tiene que estar el Estado dominicano, garantizando bienes y servicios públicos de calidad. Yo creo que nosotros deberíamos dedicarnos a hablar de educación de calidad, a hablar de salud de calidad. Miren, señores, con eso que lo que vale es la gente, pero el tiempo es un dictador. Mi partido, Opción Democrática, con un discurso de que lo que vale es la gente, te compromete a tener que volver para que sigamos debatiendo, Samuel. Podemos amanecer y escribir no se sabe cuántos libros. Claro. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima, señores. Gracias, Samuel. A ti.